con la última predicación que di, le titulé Muchos no entienden. Fue la del domingo, el último domingo del mes de febrero. Así que aquí, ¿cuántos ya entienden el Evangelio? Qué bueno, porque muchos no entienden. Millones y millones de personas a nuestro alrededor no entienden el Evangelio. Aún en la misma iglesia, muchos no entienden el Evangelio. Y hoy quiero continuar. Vi la primera parte de Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con entendimiento, no con discernimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es útil para enseñar también, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Yo te pido que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y que podamos decir: yo entiendo y quiero ayudar a otros a entender la salvación en Cristo Jesús. Amén. Veamos cómo incluso el mismo apóstol Pablo, siendo un hombre instruido en las Escrituras, a los pies de Gamaliel, el maestro por excelencia de su tiempo y del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no pudo reconocer en Jesús el Mesías prometido, que vino del cielo, nació como un hombre semejante a nosotros, vivió sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, se presentó vivo a sus discípulos, a más de 500 a la vez en una ocasión, y después ascendió gloriosamente al cielo. Y esperamos su regreso por nosotros. ¿Cuántos quieren que ya regrese por nosotros? Y el asunto es de que el apóstol Pablo aquí dice que él oraba por su nación para que fueran salvos, porque tenían celo de Dios, pero no con entendimiento de la gracia de Dios y de la justicia de Dios. Voy a retomar un pasaje que di ese domingo, Gálatas capítulo 1, versículo 12, versículo 11, Gálatas 1:11, dice el apóstol Pablo: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo es hoy en día la mayoría de la gente que se dice cristiana? Más celosa de las tradiciones
que de las Escrituras. Y Pablo reconocía que él había perseguido a la iglesia y había hecho cosas terribles contra los cristianos, obviamente contra el mismo Jesucristo, porque en Hechos 9 Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, sigue narrando el apóstol Pablo su experiencia personal, y que nos debe servir a nosotros para entender que muchos hoy no entienden, pero aquel que cree en Jesús, su entendimiento será abierto. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice. ¿Por qué? Por ignorancia en incredulidad. ¿Cuál es el principal problema hoy en día a nuestro alrededor? La ignorancia, y lleva también a la incredulidad. Mucha gente tiene una ignorancia increíble sobre la palabra de Dios, y obviamente no entienden quién es Dios, ni cómo es Dios, ni la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que Pablo mismo reconoce cómo él no había entendido durante un buen tiempo. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, diga, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo me pongo en la fila en el primer lugar. ¿Por qué era pecador el apóstol Pablo? Como tú y como yo. Y ahora hemos sido salvados, hemos sido santificados y seremos glorificados, pero todavía nuestra naturaleza carnal nos lleva a veces al pecado. Pero Cristo nunca pecó, ni un solo pecado. Así que este mensaje es digno de ser recibido por todos, aunque no todos lo reciben. Porque una cosa es presentar el evangelio, dar el mensaje, y otra cosa es que la persona lo reciba. ¿Cuántos aquí recibieron el mensaje del evangelio como una verdad? Gloria a Dios. Porque mucha gente lo ha recibido solo de oídas, o solo intelectualmente, o solo por muchas otras causas, pero no con fe. Y la fe hace que todo cambie en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo dice que no había entendido, pero ahora ya entendía.
Y yo digo, gloria a Dios que nosotros también. Porque yo doy testimonio de mí, que antes no entendía, pero ahora entiendo. O como dijo el ciego de Juan capítulo 9, yo una cosa sé que antes no veía, pero ahora veo. Entonces hay mucha gente hoy en día que tiene celo de Dios en la religión, a nuestro alrededor, aún en iglesias cristianas, pero no con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento de la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjate por qué Pablo decía que no tenían ese entendimiento. Versículo 3 es clave. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús es el justo y el que justifica a los que creen en Él. Nos da su justicia. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día quiere ser justo por sus propias obras, por su buena manera de vivir, por su comportamiento? Pero por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie puede cumplir la ley a la perfección. Solo Jesucristo la cumplió a la perfección. No reconocían los judíos que Dios es el que justifica al pecador por la obra redentora de Cristo Jesús y que se apropia solamente por fe. Y sustituían la justicia de Dios por sus propios razonamientos y justificaciones. El fin de la ley, ¿cuál es según la Escritura? Llevarnos a Cristo, ver nuestra incapacidad de cumplir la ley y entonces acudimos a Cristo porque Él fue el único que podía cumplirla. El que cree y confía en Jesús como su único Señor y Salvador, reconoce su imposibilidad de alcanzar la justificación en sus propios medios o méritos. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos de Deuteronomio y de Éxodo 20 y Deuteronomio 5? Que en esos dos pasajes están los primeros 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Alguien los ha cumplido a la perfección? Solo 10. Y si escudriñamos las Escrituras, el no mentir, el no decir falso testimonio, etcétera, 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 menos. Así que al reconocer eso, acudo a Cristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por eso Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos acusa. Así que mucha gente no lo entiende
y les hablamos de Cristo y la obra redentora de Cristo Jesús, y sacan sus argumentos. No he robado, no he matado, no he hecho esto, no he hecho aquello, soy buena persona, su justicia propia. Que delante de Dios, Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor para la salvación. Así que, así como los judíos en el tiempo naciente de la iglesia cristiana tenían celo de Dios, pero no conforme al conocimiento del plan de Dios para la salvación, hoy en día estamos igual o peor. Porque ahora escuchan el Evangelio y dicen, sí, está bien, pero no entienden. Ahora a mucha gente hasta le parece bien y ser algo agradable decirse cristianos. A mucha gente se le ha enseñado que haciendo una oración ya ha sido justificado. Y hoy vamos a ver que es importante nuestra declaración de nuestra boca. Pero eso sin la fe no es suficiente. Romanos 10, versículo 5, seguimos ahí, no pierda Romanos 10. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que el que haga estas cosas, nadie puede. Pero Cristo cumplió con todas esas cosas. Y por medio de su vida y muerte, cumplió las demandas totales de la ley. Una santidad perfecta. ¿Quién es el único que ha tenido y tiene una santidad perfecta? Dios. Y en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que ponemos nuestra confianza en Él, estamos en el camino que lleva a la salvación. Porque Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Así que la salvación, hablándolo con entendimiento, con discernimiento, debería ser muy fácil, ¿no creen? Una pregunta, ¿a cuántas personas en promedio les comparten cuando van al hospital civil y al infantil? Un promedio, 50, 100. ¿Cuántos creen que se han convertido? 5. ¿Por qué? Porque no entienden. Y reciben la bendición material y la consolación momentánea al orar por ellos y bendecirlos y animarlos, pero no reciben el regalo que nadie más puede dar, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Creer en Cristo es confiar totalmente en Él, en su obra redentora. Saber que, como dice Romanos
3:23, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Abuelitos, papás, hermanos, hijos, nietos, todos hemos pecado. Desde Adán hasta hoy. Y el único que nos regresa a la comunión con Dios se llama Jesucristo. Confiar en Él es nacer de nuevo, es ser hijos de Dios, es ser nueva criatura. Y tan es así que no se entiende muchas veces que Jesús mismo tuvo un encuentro con un hombre religioso de alto nivel llamado Nicodemo, Juan capítulo 3. Y él quería saber cómo lograr entrar en el reino de los cielos, siendo un religioso igual que Pablo. Y el Señor le dijo: necesitas nacer de nuevo. ¿Entendió Nicodemo? No entendió. Porque influye mucho nuestro razonamiento, nuestra falta de entendimiento y discernimiento del plan de Dios y de las Escrituras. Porque Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y él se fue a las cosas naturales. Dijo: ¿acaso puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? Algo totalmente ilusorio que, bueno, a mí no se me habría ocurrido pensar en eso. Nicodemo tenía una buena mente para pensar cosas, pero no conforme a ciencia. Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y a la carne qué le va a pasar? Esta carne, o se la van a comer los gusanos, o la van a cremar y se va a hacer una anforita ahí de restos, o se va a hacer polvo, porque del polvo formó el Señor al hombre, y al polvo va a regresar este cuerpo. Aunque nosotros en Cristo esperamos un cuerpo nuevo, glorificado. Es la promesa del Señor. Así que la salvación en realidad no es difícil. La salvación está al alcance de todos los hombres. La vida eterna está al alcance de todos los hombres. Y se necesita solamente creer con el corazón. Eso implica con todo mi entendimiento, con todo mi ser. Ningún hombre podría haberlo logrado. Jesús lo hizo para que los pecadores pudiéramos ser salvos. Y nosotros no podemos agregarle nada a la obra redentora de Cristo Jesús, a la obra expiatoria de Cristo Jesús. Porque hoy en día también millones y millones de personas dicen: sí confío en la obra de Cristo, pero yo tengo que agregarle esto y esto y esto. Y aún entre nosotros mismos los cristianos. A muchos cristianos
al no ser diligentes en conocer las Escrituras, se les ha engañado, incluso se ha abusado de ellos, de que tienen que hacer esto y aquello y aquello y aquello para que su salvación se afirme. Cuando en la cruz del Calvario Jesucristo dijo: consumado es. La obra redentora ha sido completada totalmente. ¿O habrá algo bueno que nosotros le podamos añadir a la obra de Cristo Jesús? Nada. No quiero decir que no hagamos buenas obras, como ahorita Marco decía. Los jóvenes van a la casa hogar con estos niños. Los hermanos y hermanas van a los hospitales y se les lleva algo para sus necesidades personales, pero el propósito es llegar a la necesidad más grande de todo ser humano, que es tener nuevamente comunión con Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice que somos hechura suya ahora, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ya no son para salvación, son para mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Una transformación total. Así que estamos en un asunto hoy en día donde yo he orado al Señor que su Espíritu Santo toque el corazón de las personas a las que les compartimos y nos dé la sabiduría para hablarle a cada persona al corazón, no al oído, a la mente solamente, sino al corazón. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir todo el ser interior. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice que se propuso solamente predicar entre ellos a Cristo Jesús y a este crucificado, con todo lo que implica quién es Cristo Jesús, porque a veces se lee fácil, pero cada vez que hablamos de Cristo Jesús y su obra redentora, cada vez que hablamos del sacrificio de Jesús, cada vez que hablamos del Evangelio o del misterio de la piedad, estamos hablando de quién es Jesús, de dónde vino Jesús, cómo nació Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió Jesús y por quién murió Jesús. ¿Y qué hizo ahí en esa cruz, en el Calvario? Y que el Señor nos dé sabiduría para llevar el Evangelio de tal manera que la gente pueda entender. Y yo oro también para que el Señor nos abra a nosotros el entendimiento y se los abra a ellos. Porque si tú recuerdas, el mismo Señor Jesucristo con sus discípulos dice que oró por ellos y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cuántos quieren entender más las Escrituras? Oremos al Señor: Señor, ábreme el entendimiento. Yo quiero entender la anchura, la altura, la profundidad de tu amor mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera nos amó Dios que ahí mostró su amor, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y volvemos a palabras como muy simples, muy escuchadas,
muy trilladas, valga la expresión, pero que tienen una profundidad increíblemente hermosa, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Son mensajes impactantes. Y tú sabes lo que es ser condenado. Y el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y vemos que la condenación es lo que escoge la mayoría de la gente. Porque dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es la realidad que impera en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras ciudades, en nuestros países. Un celo religioso solamente, pero no con discernimiento de Dios, ni entendimiento de la justicia de Dios. Seguimos Romanos 10:6. Pero la justicia que es por la fe, fíjate, aquí hay dos justicias: la justicia que es por la fe y la justicia según los hombres. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la verdadera fe no te pide que hagas algo que es imposible. ¿Quién puede ir al cielo y traer a Cristo nuevamente? Nadie. El que va al cielo a estar con Cristo se queda con Cristo. Él fue crucificado con un solo sacrificio, dice el escritor de Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos? Uno. Y aquí Pablo está diciendo, el que tiene fe verdaderamente, el que cree, no necesita hacer algo que es imposible, como ir al cielo para encontrar a Cristo. Porque Él ya descendió del cielo y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan 1:14. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no nos pide que hagamos algo que es imposible para nosotros, o ir al infierno, al Seol. Traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Digan, nadie. Versículo 8. ¿Mas qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde? Es boca y corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y vuelvo a los puntos clave. Reconocer que Jesús es el Señor implica todo el Evangelio. Implica su deidad, su santidad, su muerte sustituyéndonos a nosotros, su muerte vicaria por nosotros. Implica que ahora Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Y creyeres en tu corazón, y ese es el creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creo que valdría la pena que todos dedicáramos tiempo a escudriñar las Escrituras en estos pasajes.
Porque en base a este pasaje, por muchos años se le ha dicho a la gente: ¿quieres recibir a Cristo? Sí. Él te va a ayudar en todas tus necesidades. ¿Lo quieres recibir? Sí. Él te va a sanar. ¿Lo quieres recibir? Sí. Él te va a ayudar en tu negocio. ¿Lo quieres recibir? Sí. ¿Quién dice que no? Cuando alguien necesita ayuda, ¿qué dice? Sí. Entonces repite conmigo esta oración. Y los guían en una oración, pero que es una vana repetición. En la mayoría de los casos, habrá casos donde el Espíritu Santo obra en alguien y verdaderamente entienda lo que está haciendo. Pero por mi experiencia son muy pocos. Si no se explica con amplitud y pidiendo al Espíritu Santo que obre lo que es el Evangelio. Recuerdo una persona hace ya aproximadamente unos más de 20 años. Manejaba un taxi y aprovechaba para compartirle a los clientes que llevaba en el taxi. Y yo estaba en la oficina, en la iglesia, y llegaba a veces que pasaba por ahí a platicar un ratito. Y un día llega y me dice: vengo muy contento. Le digo: ¿qué pasó? Se acaban de convertir 4 monjitas. Le digo: sí, cuéntame. Pues se subieron al taxi y les hablé de Cristo y les dije que si querían recibir a Cristo, y me dijeron que sí. ¿Y qué más hicieron? Pues les dije: repitan conmigo. Yo iba manejando, pero las iba espejeando aquí. Repitan conmigo: Cristo, yo creo en ti, confío en ti, yo te recibo en mi corazón. Y ahora quiero ser tu hijo, tu hija, en este caso. Y fui y las dejé a su convento muy contento porque ya recibieron a Cristo. ¿Qué creen que seguirían haciendo esas monjitas? Siendo religiosas, haciendo sus prácticas religiosas, como hoy en día millones de personas. Como en estos días muchas personas realizan prácticas religiosas, y muchas todo el año, pero no llegó algo al corazón, solo fue algo emocional o superficial, o por darle el avión a alguien. Yo he experimentado eso de darle el avión, perdón por la expresión, significa seguirte la corriente. Para no discutir, muchos ya nos ven en ese sentido. Y de hecho así los instruyen de alguna manera en la religión. Mira, para que no salgas mal con tus hermanos, con tus papás, con tus hijos, con tus seres queridos, etcétera, diles que sí y sígueles un poquito la corriente. Pero pues no es con una convicción. ¿Y los pecados qué? A muchos hoy en día les da miedo hablar de los pecados con las personas, cuando el pecado es lo que nos aleja de Dios y lleva a millones de personas a terminar sufriendo eternamente en el infierno. Pero pareciera que ahora los términos modernos como la tolerancia están permeando en la iglesia cristiana también. No sé si ahorita, ¿qué hora es? Esa está, se le acabó la pila, yo creo. 8:16.
No sé si esté todavía en curso una marcha hoy, o ya se haya terminado, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y yo no sé qué afán por buscarles un día al doctor, al abogado. Todos los días es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y todos los días es el Día Internacional de los hombres y de los hijos y de los niños Pero ¿para qué creen que se aprovecha este día y estas manifestaciones? Para hacer destrozos y hacer cosas que no convienen, decir cosas que no convienen, manifestar cosas que no están en el orden de Dios. Y no soy machista, soy cristiano. Y el cristiano respeta a la mujer, porque ya no hay diferencia delante del Señor para los que estamos en Cristo. Hombre y mujer somos iguales delante de Dios, somos hijos los dos. Y todo ser humano fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuánto más cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Pero el mundo ha cambiado hasta el lenguaje con la tolerancia. Y si no, nos llaman intolerantes cuando la intolerancia se ve del otro lado con mayor crudeza. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Subráyele ahí. Y no estoy hablando del órgano que es uno de los principales órganos con el que el Señor nos diseñó, que es en términos muy simples una bombita para bombear la sangre a todo el organismo, y que es un músculo también. Tiene una función vital para nosotros, pero este órgano no puede creer. Estamos hablando de nuestro ser interior. Ese es el corazón, lo más profundo de nuestro ser. Con ese corazón, con esa parte de nuestro ser, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y hasta el último va el cuerpo. Pero ¿qué es lo que se pone primero hoy en día? Las necesidades materiales, físicas, de salud y de muchas otras cosas, cuando lo más importante es nuestra comunión con Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿hay que confesar o no hay que confesar? Diga, sí hay que confesar. Pero teniendo esa convicción en mi corazón, en mi ser interior. Cada vez me veo con más convicción de que no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Y cada vez me veo más en la situación de ir delante de Dios y confesar mis pecados para que Él me limpie de toda maldad nuevamente, como dice Primera de Juan 1:9. Si alguno dice que no tiene pecado, dice Juan en su primera carta, es mentiroso, le hace a él mentiroso. Así que lo primero que debe haber en alguien para poder ser justificado es fe en el corazón.
Porque sin fe, una confesión simple de labios no tiene valor alguno. Es como cuando ofendemos a alguien, dañamos a alguien y solo para salir del problema le decimos lo siento, perdóname, pero no es algo sincero del corazón. No sirve de nada, no tiene valor alguno. Por eso en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, el Señor dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que se nota quién es el que lo reconoce verdaderamente como Señor. Es aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Así que fíjate, no todo el que me dice, una confesión verbal solamente. Y continúa diciendo en el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, otra vez, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, aunque hicieron milagros y echaron fuera demonios, nunca los conocí, porque no era una conversión de corazón, no era una fe genuina, sincera de corazón, solo era de labios para afuera. Pero también, aunque hay fe en el corazón, no podemos decir que no es importante decir que Jesús es mi Señor. ¿Cuántos pueden decir públicamente Jesús es mi Señor? ¿Cuántos se atreven a decir soy cristiano? Porque muchos todavía no se atreven a decir que son cristianos. ¿Y tú qué eres? Pues soy michoacano. Y le van buscando para evadir la respuesta. Un cristiano sigue a Cristo Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero decir también ser cristiano como que es muy contundente. Como que, mira, cuando hablamos de Cristo y de seguir a Cristo, siempre hay una reacción en las personas que están escuchando. Y pueden querer escuchar, pero en la mayoría de los casos es no. ¿Se acuerdan hace, no sé, 3 meses con el hermano Lino Lira, que dijo, yo los invito a que se vengan aquí vamos a ir a evangelizar aquí en la... ¿Quién vino? ¿Pedro? ¿No? ¿Quién? ¿Luis? Fuimos un grupo pequeño porque se tuvo que cambiar la fecha con él. Y él fue casa por casa aquí, por la otra calle, nosotros nos fuimos por aquí y compartimos con, yo ya me acordé, íbamos Luis y ¿quién más iba? Martín. Íbamos juntos aquí por esta avenida que están, la del Campestre, que están arreglando. Y encontrábamos jóvenes, al señor que vende las verduras ahí, nos dio también como un pase de torero, porque además ahí en su camioneta dice, yo sigo a Cristo, fíjense. Pero obviamente en la religión les han enseñado a decir eso para que fácil nos hagan a un lado. Yo también sigo a Cristo. Sí, no sé si me estoy explicando cómo el enemigo es muy astuto y ya nos cierran la puerta para que no les prediquemos el verdadero evangelio del arrepentimiento. Y el de la tienda de la esquina de plano nos corrió casi a naranjazos. La gente no quiere escuchar el evangelio. Y cuando le dijimos al señor de la esquina,
soy cristiano, tú le dijiste, o Martín, fue a Martín ahí. Le dijo, no quiero que diga nada, váyase de aquí. Así. Y llegó otro ahí con el señor de la fruta, de Alcohólicos Anónimos, supuestamente que ya no tomaba. Y dijo, ¿ustedes qué hacen de bueno? Váyanse a la meseta Tarasca a enseñarle a la gente cómo ganarse su dinero. Yo voy allá y les enseño cómo trabajar y no sé qué. Le dije, qué bueno. Pero nosotros les enseñamos cómo ir al cielo y cómo escapar de la perdición en el infierno. Y se enojó al final de cuentas, porque solamente ven lo material. Pero ¿cuántos saben que las necesidades materiales un día se van a acabar? Las enfermedades un día van a terminar. Los problemas y las discusiones y los rechazos un día terminarán. Un día estaremos en la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos compartirle a la gente, para que estén con nosotros allá. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo sigue hablando del Evangelio y de Jesucristo nuestro Señor. Y dice que Él se despojó de su gloria y vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Evangelio. El Dios de la gloria, creador de los cielos y de la tierra, se humilló a estar entre sus criaturas y como el que sirve, como el que bendice, como el que muere por nuestros pecados. Pero el Dios de gloria lo resucitó, el Padre de gloria le resucitó de entre los muertos. Y dice Filipenses 2 que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero este pasaje implica no que todos se van a salvar, sino que va a llegar un día donde Jesús se manifieste como el Rey de reyes y Señor de señores. Y aún los que le rechazaron dirán verdaderamente Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde. Por eso hoy nosotros predicamos el Evangelio. Por eso Pablo instruía a Timoteo y le decía, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso le instruía y le decía, predica la palabra. Y la palabra es el Evangelio en esencia. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia. Dígale al de al lado, ahí nos hablan, con toda paciencia. Porque vendrán días, que creo que son los que estamos viviendo, en que no gustarán la sana doctrina del Evangelio, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad de Dios y se irán tras las fábulas. Y lo estamos viviendo hoy en día. Cuando los primeros discípulos, los apóstoles, iniciaron su ministerio después de Hechos 2 y sanaron al cojo que estaba en el templo, en la puerta la hermosa, fueron presionados para que dejaran de predicar el Evangelio y de hablar en el nombre de Jesús y de predicar el Evangelio de Jesús. Y ellos, su respuesta a las autoridades religiosas de los judíos, les dijeron en el capítulo 4, versículo 10, nosotros no podemos
diga, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nosotros tampoco, hermanos. Porque aunque no lo vieron nuestros ojos, lo vemos en su palabra. Y gloria a Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tenemos la seguridad de que tenemos la verdad que Dios nos quiso revelar aquí, en la Biblia. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que él había creído, pero había hecho su profesión de fe. Ahora, el bautismo es muy similar a la profesión de fe. El bautismo es un acto público de mi identificación con Cristo. La profesión de fe también es algo audible y público. Otros lo escuchan. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. Porque me propuse, le dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, para los religiosos, y para los gentiles, locura. Mas para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confieso mi fe y que soy salvo delante de las demás personas. No te avergüences de mí, decía Pablo a Timoteo. Pero Jesús también dijo: el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él en aquel día. Así que termino con el versículo 11 de Romanos 10. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Qué pasó con Jonás en Nínive? Hombres malvados, enemigos de Dios y de Israel, se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron al único Dios verdadero. Jehová es su nombre. Así que no hay ninguna persona imposible. ¿O sí? Los de Nínive, a nuestro parecer, serían imposibles. Pablo, al parecer de los primeros cristianos, ¿cómo era? ¿Qué le dijo Ananías al Señor cuando le dijo que fuera a orar por Pablo? Ananías, ve a tal calle, tal casa, ahí está uno llamado Saulo, está orando. Quiero que vayas y ores por él. Ay, Ananías dijo: Señor, yo he escuchado todo lo que ha hecho este hombre,
persiguiendo a los hermanos. Y el Señor le dijo: ve. ¿Y qué crees que nos está diciendo hoy en día a ti y a mí? Ve, porque instrumento escogido me es este, para predicar el evangelio a los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, hermano, no nos diga eso. No que todas las cosas se iban a arreglar, no que ya todo me iba a salir bien, no que me iba a dejar de doler esto, no. Jesús lo único que nos prometió es que estaría con nosotros todos los días. No nos prometió ausencia de dolor, de enfermedad, de persecución o de cualquier otra cosa. Él nos prometió algo mejor: su presencia. Y su presencia es suficiente, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí está el ladrón junto a la cruz, en sus últimos minutos de vida. Invocó el nombre del Señor y fue salvo. Ponte de pie.